Escucha bien, porque Dios te trajo a este video por una razón que no puedes ignorar. En este preciso momento, mientras estas palabras llegan a tus oídos, hay algo dentro de ti que está gritando, algo que has estado silenciando durante demasiado tiempo. Es esa voz que te despierta a las 3 de la mañana, susurrándote que fuiste creado para mucho más que esta vida de rutinas vacías y promesas incumplidas. Es ese peso en el pecho cuando miras el calendario y ves otro mes que pasó, otro año que se fue, mientras tú sigues esperando el momento perfecto que nunca llega. Yo sé que conoces esa sensación, ese nudo en la garganta cuando te das cuenta de que estás ocupado pero no productivo, de que estás viviendo pero no avanzando. Y hoy, justo hoy, esa inquietud santa tiene un nombre. Es el Espíritu de Dios sacudiéndote para despertarte del sueño más peligroso de todos, el sueño de la procrastinación espiritual. Deja en los comentarios, estoy despierto, para sellar tu decisión de enfrentar esta verdad. Y cuéntame desde qué país estás recibiendo este llamado urgente que está a punto de cambiar tu vida para siempre. Porque déjame decirte algo que duele, pero que necesitas escuchar con claridad absoluta. Tú estás paralizado, y esa parálisis tiene un nombre que suena noble, pero es mentira. Prudencia, tú la llamas ser sabio, esperar el momento correcto y asegurarte de que todo esté en orden, pero Dios lo llama por su verdadero nombre, desobediencia disfrazada de cautela. Yo conozco esa lucha interna que te devora cada noche, ese diálogo silencioso donde te convences de que mañana sí comenzarás, de que el próximo año será diferente, de que cuando tengas más dinero, más preparación, más tiempo, entonces sí darás el paso. Mientras tanto, la arena de tu ampuleta se escurre entre tus dedos y el maná fresco que Dios preparó para hoy se pudre porque tú quieres guardarlo para un mañana que quizás nunca existirá. Has convertido la espera en tu zona de confort y ahora esa zona de confort se ha vuelto tu prisión. Y lo más devastador de todo es que tú lo sabes. Tú sientes en lo profundo de tu ser que estás viviendo muy por debajo de tu potencial, que hay un llamado latente en tu corazón, que está siendo sepultado bajo capas y capas de excusas que suenan razonables pero son mortales. Y aquí está la mentira que has creído, la mentira que te ha robado años de tu destino. Que el propósito de Dios para tu vida es un destino distante que alcanzarás cuando finalmente seas lo suficientemente perfecto, lo suficientemente preparado, lo suficientemente valiente. Has convertido tu propósito en un premio al final de un camino de automejoramiento interminable, cuando la verdad explosiva que está a punto de demoler esa fortaleza de engaño es esta. Tu propósito no es una meta futura, es una realidad presente que se activa el segundo en que decides obedecer. No cuando seas perfecto, no cuando tengas todas las respuestas, no cuando desaparezca el miedo. Ahora, en este momento caótico, imperfecto, lleno de dudas. Porque el mundo no está esperando tu versión mejorada. El reino de Dios está gimiendo por tu obediencia inmediata. Pero esta es la verdad innegable que va a destruir toda tu teología de la procrastinación. La palabra de Dios declara en Efesios 5, versos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Escuchaste eso? Aprovechando bien el tiempo. No esperando el tiempo perfecto, redimiendo cada segundo como si fuera tu última oportunidad de cumplir el propósito eterno para el cual fuiste creado. Porque la procrastinación espiritual no es simplemente mala administración del tiempo, es una declaración teológica, es decirle a Dios que no confías en su promesa, que dudas de su provisión, que crees que tú sabes mejor que Él cuándo es el momento correcto para moverte.
Y Hebreos 3:15 grita desde las páginas de la Escritura: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no el próximo mes, no cuando te sientas listo, hoy. Y esta es la promesa que va a reestructurar completamente tu realidad. Tú vas a salir de este video con un despertar tan poderoso que la culpa por el tiempo perdido va a ser reemplazada por una urgencia santa que te va a catapultar hacia adelante. Vas a entender, no solo en tu mente, sino en la médula de tus huesos, que no es demasiado tarde, que Dios es especialista en redimir años que parecían perdidos, y que el primer paso hacia tu propósito máximo no requiere que tengas todo resuelto, solo requiere que digas sí hoy, porque tú, algún día, acaba de recibir un nuevo nombre, y ese nombre es ahora. La puerta está abierta delante de ti en este preciso instante. Y lo único que se interpone entre tú y la vida para la que fuiste creado no es tu falta de capacidad, es tu falta de decisión. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no es información, es demolición de fortalezas mentales, y tú nunca volverás a ser el mismo. Ahora escucha esto con toda la atención de tu alma, porque vamos a desmantelar la primera mentira que te ha mantenido encadenado durante años. Tú has creído en la ilusión más seductora y más mortal que existe, la ilusión del mañana. Has convertido esa palabra en tu refugio favorito, en tu excusa más cómoda, en tu trampa más sofisticada. Cada vez que Dios te impulsa a moverte, cada vez que el Espíritu Santo susurra una instrucción clara, cada vez que una oportunidad divina se presenta delante de ti, tú respondes con esa palabra mágica que parece tan inofensiva, pero es veneno puro. Mañana, mañana oraré más. Mañana comenzaré ese ministerio. Mañana tendré esa conversación difícil. Mañana perdonaré. Mañana daré ese paso de fe. Y mientras tú acumulas tus mañanas, como si fueran monedas en una alcancía celestial, la realidad brutal es que estás construyendo un cementerio de oportunidades muertas, un museo de sueños que nunca nacieron, un archivo de versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir. Y déjame mostrarte exactamente cómo funciona este engaño diabólico que ha destruido más destinos que cualquier otra estrategia del enemigo. Tú te dices a ti mismo que estás siendo prudente, que estás esperando el momento ideal, cuando las circunstancias sean favorables, cuando tengas más recursos, cuando sientas más paz, cuando las estrellas se alineen perfectamente en el cielo de tu vida. Suena razonable, ¿verdad? Suena maduro, equilibrado, sabio, pero esa sabiduría es exactamente lo que el diablo quiere que creas, porque mientras tú esperas condiciones perfectas que nunca van a llegar, él está robando el único recurso que Dios te dio y que nunca puedes recuperar: el tiempo. Cada día que pasa diciendo mañana es un día que la arena de tu ampuleta cae sin retorno. Es un día que el maná fresco de tu propósito se pudre sin ser recogido. Es un día que la puerta abierta delante de ti se va cerrando milímetro a milímetro. Porque aquí está la verdad que nadie te dice: las oportunidades divinas tienen fecha de vencimiento. Y el después que tú prometes no tiene garantía de existir. Jesús contó una parábola que debería hacerte temblar, una historia que expone la mentira del mañana con una claridad devastadora. 10 vírgenes esperaban al novio. Todas tenían lámparas. Todas conocían la importancia de la ocasión. Todas querían entrar a la fiesta. Pero 5 de ellas cometieron el error fatal de la procrastinación. Dejaron para el último momento lo que debían haber hecho con anticipación. Escucha bien lo que pasó en Mateo 25. Cuando el novio finalmente llegó, 5 vírgenes estaban preparadas y 5 no tenían aceite en sus lámparas. Y aquí está el detalle que destroza cualquier teología de segunda oportunidad cómoda.
Las 5 insensatas salieron corriendo a buscar aceite, pensando que todavía había tiempo, creyendo que el mañana que habían desperdiciado podía ser recuperado con un poco de prisa de último minuto. Pero cuando regresaron con sus lámparas llenas, la puerta estaba cerrada, y las palabras del novio resonaron como sentencia final. No os conozco. No fue porque eran malas personas. No fue porque no querían entrar. Fue porque creyeron en la mentira del después y descubrieron demasiado tarde que el ahora era el único momento real que tenían. ¿Sientes el peso de eso? ¿Sientes cómo esa parábola no es solo una historia bonita para estudios bíblicos dominicales, sino un espejo brutal que refleja exactamente tu vida en este momento? Porque tú eres una de esas vírgenes. Y en este preciso instante tienes que decidir de qué lado de la puerta vas a estar cuando el novio llegue. Tú has estado diciendo, mañana buscaré más de Dios, mañana desarrollaré mis talentos, mañana obedeceré ese impulso del Espíritu Santo. Y mientras tanto, el aceite de tu propósito se está agotando gota a gota. La preparación espiritual no es algo que puedes delegar al futuro como si fuera una cita que puedes reprogramar. Es algo que sucede en la disciplina oculta de los días normales, en las decisiones pequeñas que tomas cuando nadie está mirando, en los sí que le dices a Dios en los momentos que no parecen importantes, pero son cruciales. Y el terror de la procrastinación no es que te va a impedir intentarlo eventualmente, sino que te va a hacer llegar tarde a tu propia vida, golpeando una puerta que ya se cerró, porque creíste que siempre habría otra oportunidad. Y aquí está la verdad, que va a romper tu corazón, pero también va a liberarte. Cada mañana que pronuncias es un robo. No le estás robando al tiempo abstracto. Te estás robando a ti mismo la versión de tu vida que Dios diseñó con amor meticuloso antes de la fundación del mundo. Cada día que pospones tu obediencia es un día que esa versión gloriosa de ti mismo permanece en el reino de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Porque Dios no te creó para existir en la zona gris del casi, del eventualmente, del cuando esté listo. Él te creó para el ahora explosivo de su voluntad perfecta, para el momento presente donde su poder se encuentra con tu disposición y se produce el milagro. Tú has estado esperando sentirte valiente antes de ser obediente, pero Dios diseñó el proceso al revés. Primero viene la obediencia temblorosa y la valentía llega mientras caminas. Primero das el paso hacia el agua y entonces el mar se abre. Primero extiendes la mano con los 5 panes y entonces se multiplican. Primero dices sí con la voz quebrándose y entonces el Espíritu Santo te llena de poder. Mira a tu alrededor en este momento y reconoce algo aterrador. La mayoría de las personas que conoces van a morir sin haber vivido realmente. Van a llegar al final de sus días con una biblioteca completa de libros que nunca escribieron, con sinfonías que nunca compusieron, con vidas que nunca tocaron, con legados que nunca construyeron, no porque no tuvieran el potencial, no porque Dios no los llamó, no porque faltaran oportunidades, sino porque siguieron diciendo mañana, hasta que se les acabaron los mañanas. Hasta que un día miraron atrás y vieron una montaña de tiempo que pasó sin haber sido redimido, sin haber sido aprovechado, sin haber sido transformado en propósito eterno. Y tú, escúchame bien, tú estás en una encrucijada en este preciso segundo. Puedes cerrar este video y volver a la comodidad anestesiante de tus mañanas, o puedes tomar la decisión más violenta y hermosa de tu vida. Destruir esa palabra de tu vocabulario espiritual y reemplazarla con un hoy que sacude el cielo. Porque el mañana que tú tanto amas no existe. Es un espejismo en el desierto de tu conformismo. Es una promesa que te haces a ti mismo, pero que nunca cumples. Es una droga que te mantiene dormido, mientras la vida real
La vida para la que fuiste creado pasa como un tren que nunca se detiene dos veces en la misma estación. Dios te está gritando en este momento a través de estas palabras, y su grito no es de condenación, sino de amor desesperado. Despierta, la noche ya pasó, el día está aquí. Deja de actuar como si tuvieras siglos por delante, cuando solo tienes este momento garantizado. Y si hay una pizca de honestidad en tu corazón, tienes que admitir que Él tiene razón, que has estado jugando con el tiempo como si fuera un recurso infinito, cuando en realidad es el más limitado de todos tus tesoros. Has tratado tus días como si fueran granos de arena en una playa interminable, cuando en verdad son diamantes contados que estás dejando caer uno por uno en el abismo del olvido. Entonces, aquí está la pregunta que te va a perseguir si no la respondes ahora con acción inmediata. ¿Qué estás esperando exactamente? ¿Qué señal del cielo necesitas que no hayas recibido ya? ¿Qué nivel de preparación buscas que sea superior al poder del Espíritu Santo que ya habita en ti? ¿Qué promesa de Dios requieres que sea más clara que las miles que ya están escritas en su palabra? La verdad incómoda es que no estás esperando el momento correcto, estás esperando el momento cómodo, y ese momento nunca va a llegar. El crecimiento espiritual, el cumplimiento del propósito, la obediencia radical que Dios demanda, todo eso es incómodo por diseño. Es incómodo porque te saca de tu zona conocida y te lanza a la dependencia total de un Dios invisible. Es incómodo porque requiere que mueras a tus planes para que los planes de Él puedan vivir. Es incómodo porque el camino angosto del que Jesús habló no se vuelve ancho solo porque tú prefieres espacios amplios donde no tengas que rozarte con la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo que quizás nunca nadie te ha dicho con esta claridad. Tu mañana es un insulto a la cruz. Cada vez que dices, después obedeceré, estás diciéndole a Jesús que su sacrificio fue suficientemente importante para salvarte, pero no lo suficientemente urgente para que tú vivas para Él hoy. Estás tomando la gracia más costosa de la historia universal y tratándola como si fuera un cupón de descuento que puedes usar cuando te convenga. Estás convirtiendo el Evangelio del Reino en una póliza de seguro contra el infierno, mientras vives tu vida terrenal exactamente como quieres, sin la interrupción molesta de la obediencia inmediata. Pero Pablo gritó en Efesios 5, mirad, pues, con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ves esas palabras? Aprovechando bien el tiempo. No desperdiciando el tiempo en salas de espera espirituales. No esperando que los días se vuelvan buenos antes de moverte. Los días son malos, ahora. Y precisamente porque son malos es que tu obediencia es urgente, tu propósito es necesario, tu movimiento es crítico. Aquí está lo que vas a hacer. Y no estoy sugiriendo, estoy profetizando sobre tu siguiente paso, porque el Espíritu Santo ya lo preparó antes de que llegaras a este video. Vas a cerrar los ojos por un momento cuando termine este párrafo, y en el silencio de tu corazón vas a pedirle a Dios que te muestre con claridad láser una cosa, solo una, que Él te ha estado pidiendo que hagas, pero que tú has estado posponiendo. No algo vago como ser mejor cristiano, algo específico, algo que te hace sudar cuando lo piensas, algo que requiere valentía, fe, incomodidad. Puede ser una conversación que necesitas tener, puede ser un hábito que necesitas romper hoy, no el lunes que viene. Puede ser una inversión de tiempo o dinero en el reino que has estado racionalizando. Puede ser un talento que Dios te dio pero que has enterrado porque tienes miedo de fracasar. Sea lo que sea, Él te lo va a mostrar con claridad absoluta.
Y cuando lo veas en tu mente, cuando sientas ese pellizco en el estómago que confirma, sí, esto es, vas a tomar la decisión más importante, ya no más, mañana, hoy, ahora. En las próximas 24 horas vas a dar el primer paso concreto hacia esa obediencia. No el paso perfecto, no el paso gigante. El primer paso tembloroso pero real, porque aquí está la promesa que Dios me dio para ti en este momento. Él no está esperando tu perfección, está esperando tu disposición. Él no necesita que seas poderoso, necesita que seas obediente. Y la segunda, que digas, sí, Señor, hoy, no mañana. Algo se va a romper en el reino espiritual. Cadenas que te han tenido atado durante años van a caer. Puertas que parecían cerradas para siempre van a abrirse con un chirrido. Provisiones que estaban bloqueadas van a comenzar a fluir. No porque tú seas especial, sino porque la obediencia inmediata activa el poder inmediato de un Dios que está más ansioso por cumplir su propósito en ti de lo que tú jamás podrías estarlo. El maná que Dios tiene para tu vida no se puede guardar para mañana. Tienes que recogerlo hoy o se va a pudrir. La puerta que está abierta delante de ti en este momento no tiene garantía de seguir abierta si sigues paseando frente a ella sin atravesarla. Y el tiempo, ese recurso precioso que nunca puedes recuperar, está cayendo de tus manos como arena en este preciso segundo, mientras decides si vas a seguir siendo esclavo de él mañana o vas a convertirte en hijo de él ahora. Así que levántate. No metafóricamente, físicamente levántate de donde estás y declara en voz alta, aunque estés solo, aunque te sientas ridículo, aunque tu voz tiemble, el mañana es mentira, el ahora es mío. Dios, te digo sí hoy a lo que me has mostrado, no cuando me sienta preparado, sino ahora que estoy asustado, no cuando tenga todos los recursos, sino ahora que solo te tengo a ti. Rompo el pacto con la procrastinación y abrazo la urgencia santa de tu reino. En el nombre de Jesús, mi mañana acaba de morir y mi hoy acaba de nacer. Dilo, siéntelo, créelo, porque estas no son solo palabras bonitas para hacerte sentir bien. Son la declaración de guerra contra la mentira que ha robado tu destino durante demasiado tiempo. Y cuando termines de declararlo, cuando sientas ese temblor en tu espíritu que confirma que algo acaba de cambiar, vas a entender por primera vez lo que significa vivir en la urgencia del reino, donde cada segundo cuenta, cada obediencia importa, o cada sí a Dios es una semilla de eternidad plantada en el suelo fértil del presente. ¿Lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste o solo leíste las palabras y seguiste adelante sin obedecer? Porque si simplemente continuaste leyendo sin tomar acción, acabas de demostrar exactamente el punto. La procrastinación está tan arraigada en ti que incluso cuando se te da una instrucción directa y simple, encuentras la manera de posponerla. Pero si lo hiciste, si te levantaste y declaraste esas palabras, aunque tu voz temblara, aunque te sintieras incómodo, entonces acabas de dar el primer paso hacia una vida completamente diferente. Acabas de probar por primera vez el sabor embriagante de la obediencia inmediata. Y ese sabor es tan poderoso que nunca más vas a estar satisfecho con el gusto amargo de la procrastinación. Porque la obediencia inmediata no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Te transforma de espectador en participante, de soñador en constructor, de promesa en cumplimiento. Pero aquí está lo que necesitas entender antes de que podamos avanzar a la siguiente verdad que va a sacudir tu mundo. Destruir la mentira del mañana es solo el primer paso, porque hay una segunda mentira aún más sofisticada, aún más peligrosa, que está operando en tu vida en este mismo momento. Es una mentira que se disfraza de virtud.
que se esconde detrás de palabras que suenan espirituales, pero son mortales. Y si no la exponemos ahora, con la misma violencia santa con la que acabamos de destruir la primera, vas a caer en una trampa que ha paralizado a millones de creyentes que aman a Dios, pero viven muy por debajo de su llamado. Esta segunda mentira tiene un nombre que respetas, un nombre que pronuncias con reverencia, un nombre que has usado para justificar años de inacción. Y ese nombre es prudencia, pero Dios lo llama por lo que realmente es, miedo disfrazado de sabiduría. Escúchame con mucha atención, porque esta mentira es tan sofisticada que probablemente la has estado defendiendo como si fuera doctrina bíblica. Tú dices, no estoy listo todavía, y suena humilde. Tú dices, necesito más preparación, y suena responsable. Tú dices, no soy lo suficientemente capacitado, y suena realista. Pero detrás de cada una de esas frases aparentemente sensatas se esconde la misma serpiente venenosa que le susurró a Eva en el jardín, la duda sobre la suficiencia de Dios. Porque cuando tú dices, no estoy listo, lo que realmente estás diciendo es, Dios, tú cometiste un error al llamarme ahora. Deberías haber esperado hasta que yo fuera mejor. Cuando dices, necesito más preparación, estás declarando, el Espíritu Santo que habita en mí no es suficiente. Necesito algo más antes de poder moverme. Y cuando dices, no soy lo suficientemente capacitado, estás proclamando una herejía teológica, que el poder de Dios depende de tu talento natural en lugar de depender únicamente de tu disponibilidad obediente. Déjame llevarte a la historia más incómoda de toda la Escritura para personas como tú que usan la falta de preparación como escudo contra la obediencia. Éxodo capítulo 3. Moisés está cuidando ovejas en el desierto. Un fugitivo fracasado que mató a un hombre 40 años atrás y huyó de todo lo que conocía. No está en un retiro espiritual buscando su propósito. No está ayunando y orando por una visión clara. Está simplemente sobreviviendo en el anonimato del desierto, pastoreando ovejas que ni siquiera son suyas. Y ahí, en medio de su vida ordinaria y aparentemente insignificante, Dios aparece en una zarza ardiente y le dice, te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Y la respuesta de Moisés es exactamente tu respuesta cuando Dios te llama a algo grande. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No soy elocuente, nunca lo he sido. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Escuchas lo que está haciendo? Está presentando su currículum de insuficiencias como si Dios no lo conociera ya, como si el creador del universo hubiera cometido un error de casting en su propia historia. Y aquí está lo que destroza tu excusa completamente. Dios no le dice, tienes razón Moisés, eres un desastre, mejor busco a alguien más capacitado. Tampoco le dice, no te preocupes, te voy a hacer perfecto primero y después te envío. La respuesta de Dios es la que debería estar tatuada en tu corazón. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Ves la teología explosiva en esas palabras? Dios no niega las limitaciones de Moisés, no minimiza sus debilidades, simplemente declara que las limitaciones humanas son irrelevantes cuando el poder divino está presente, que Él no llama a los capacitados para después darles una tarea. Él llama a los disponibles y los capacita mientras caminan. La preparación no viene antes del llamado, viene durante la obediencia al llamado. El equipamiento no precede a la misión, acompaña a la misión. Y tú, no estoy listo, no es humildad, es incredulidad vestida con ropa religiosa, pero Moisés no se rinde tan fácilmente, y tú tampoco, ¿verdad? Él sigue argumentando, sigue presentando razones por las que Dios debería escoger a alguien mejor.
Y finalmente, en Éxodo 4, verso 13, dice la frase que resume toda tu resistencia disfrazada de prudencia. Señor, envía a cualquier otro que tú quieras enviar. En otras palabras, Dios, tu plan es bueno, tu visión es clara, pero por favor, úsalo con alguien que no sea yo. Y aquí está el detalle aterrador que la mayoría de los predicadores no te cuentan. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Moisés en ese momento. No porque Moisés era humilde, no porque estaba siendo realista sobre sus limitaciones, sino porque estaba rechazando el llamado divino usando la falsa humildad como máscara del miedo. Y Dios, en su misericordia, pero también en su frustración, le da a Aarón como vocero una concesión que nunca fue el plan A y que va a causarle problemas a Moisés más adelante cuando Aarón construya el becerro de oro mientras él está en el monte. ¿Entiendes lo que acaba de pasar ahí? Dios te puede dar un plan B cuando rechazas el plan A por miedo, pero el plan B nunca va a ser tan glorioso, tan poderoso, tan transformador como el plan A, que requería que confiaras completamente en él a pesar de tu insuficiencia. Cada vez que tú dices, no estoy listo, y Dios cede a tu resistencia, Él puede darte una versión menor de tu destino, una que se acomode a tu falta de fe, pero tú vivirás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras dicho sí cuando todo en ti gritaba, no puedo. Vas a llegar al final de tus días y vas a ver la versión fantasma de la vida que pudiste haber vivido si hubieras entendido que Dios no busca tu habilidad, busca tu disponibilidad, que Él no necesita que seas elocuente, necesita que digas lo que Él pone en tu boca, que Él no requiere que seas valiente, requiere que obedezcas aunque estés temblando de miedo, porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre el miedo. Nunca va a desaparecer antes de que actúes. La valentía no es la ausencia del miedo, es la decisión de moverte a pesar del miedo. Tú has estado esperando el día en que te despiertes sin miedo, sin dudas, sin inseguridades, y ese día te sientas finalmente listo para obedecer el llamado de Dios. Pero ese día nunca va a llegar, nunca. El miedo es parte del paquete de la fe, porque si no requiriera valentía, no sería fe. Sería simplemente cálculo. La fe es precisamente dar el paso cuando no puedes ver el piso. Confiar en la voz de Dios cuando todas tus emociones te gritan que corras en dirección opuesta. Extender tu mano hacia el imposible mientras tu mente racional te bombardea con 1000 razones por las que vas a fracasar. Y el secreto que todos los héroes de la fe descubrieron y que tú necesitas grabar en tu alma es este: no das el paso después de que desaparece el miedo, das el paso a pesar del miedo, y entonces el miedo comienza a perder su poder sobre ti. Mira lo que pasó después de que Moisés finalmente obedeció, después de que dejó de argumentar y comenzó a caminar. Se paró delante del hombre más poderoso del planeta, Faraón, el dios viviente de Egipto, y con su lengua tarda y su boca torpe, declaró: deja ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué? Dios no le arregló la tartamudez primero. No lo envió a un curso intensivo de oratoria. No esperó hasta que Moisés se sintiera confiado. Simplemente puso sus palabras en la boca insuficiente de Moisés, y esas palabras sacudieron un imperio, partieron un mar, alimentaron a millones en el desierto, recibieron la ley directamente del dedo de Dios en el Sinaí. Todo porque un hombre insuficiente finalmente dejó de usar su insuficiencia como excusa y se convirtió en un canal disponible para el poder ilimitado de un Dios suficiente. La preparación de Moisés no sucedió en una escuela de liderazgo antes de la misión. Sucedió en el desierto durante la misión, en las conversaciones diarias con Dios, en los errores que cometió y que Dios usó para enseñarle.
en las victorias que nunca hubiera experimentado si hubiera esperado sentirse listo antes de comenzar. Y ahora, déjame preguntarte algo que va a incomodarte, pero que necesitas responder con honestidad brutal. ¿Cuánto tiempo más vas a usar tus limitaciones como excusa para la desobediencia? ¿Cuántos años más vas a desperdiciar preparándote para algo que Dios ya dijo que hagas ahora? ¿Cuántas versiones de tu vida vas a rechazar porque no te sientes lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente talentoso, lo suficientemente cualquier cosa? Porque mientras tú estás en tu cuarto esperando sentirte capacitado, hay personas que necesitan el mensaje que Dios puso en tu boca. Hay vidas que están esperando ser tocadas por el ministerio que Dios puso en tus manos. Hay un pedazo del reino que está sin construir porque tú, el constructor que Dios escogió, estás sentado en la banca diciéndole al entrenador que no estás listo para entrar al juego. Y cada día que pasa con esas personas sin alcanzar, esas vidas sin tocar, ese pedazo del reino sin construir, es un día que tu prudencia está costando eternidades. Entonces, aquí está tu segundo desafío, y este va a requerir más valentía que el primero. Identifica el área de tu vida donde has estado usando la falta de perfección como excusa para la falta de acción. Ese ministerio que Dios puso en tu corazón, pero que no has comenzado porque necesitas más preparación teológica. Ese negocio del reino que no has lanzado porque no tienes suficiente experiencia empresarial. Esa conversación difícil que no has tenido porque no sabes las palabras perfectas para decir. Ese talento que Dios te dio pero que has enterrado porque hay otras personas más talentosas que tú. Identifícalo, nómbralo, y aquí está lo que vas a hacer que va a cambiar todo. Vas a dar el primer paso tembloroso hoy, no el paso perfecto, no el paso de alguien que ya llegó, el paso inseguro, imperfecto, lleno de dudas, de alguien que decidió que la obediencia a Dios es más importante que la aprobación de los hombres o la comodidad personal. Vas a comenzar esa cosa con lo que tienes en tu mano ahora, no con lo que esperas tener algún día. Porque aquí está la promesa que va a demoler para siempre tu excusa de no estoy listo. Dios ya te dio todo lo que necesitas para comenzar. Tal vez no te dio todo lo que necesitas para terminar, pero definitivamente te dio todo lo que necesitas para comenzar. Y Él diseñó el reino de tal manera que la provisión sigue a la obediencia, no la precede. El maná no caía en las tiendas de los israelitas para que lo guardaran. Caía en el desierto para que salieran a recogerlo. El mar no se abrió mientras los israelitas planificaban en la orilla. Se abrió cuando pusieron sus pies en el agua. Los panes no se multiplicaron en la casa de alguien que tenía una despensa llena. Se multiplicaron en las manos de un niño que dio lo poco que tenía. ¿Ves el patrón? Dios no está esperando que tú seas suficiente. Está esperando que des lo insuficiente que tienes para que Él pueda hacer su parte, que siempre ha sido y siempre será más que suficiente. Así que deja de esperar el momento en que tengas el diploma perfecto, la cuenta bancaria llena, la red de contactos ideal, la confianza inquebrantable. Ese momento es un espejismo que te mantiene estancado en la tierra de algún día, mientras Dios te está llamando a la tierra de hoy. Toma lo que tienes en tu mano ahora mismo, por más inadecuado que parezca, y pónselo en las manos de Dios con esta oración temblorosa pero poderosa. Dios, esto es todo lo que tengo. No es mucho, no es impresionante, no es lo que yo quisiera ofrecerte, pero es tuyo. Multiplícalo, úsalo. Haz con mi insuficiencia lo que solo tú puedes hacer, convertirla en suficiencia por tu gracia. Y entonces, muévete, antes de que el miedo regrese, antes de que la duda te paralice de nuevo.
Antes de que tu mente racional te convenza de que necesitas un plan más elaborado, muévete ahora en tu imperfección, en tu inseguridad, en tu limitación, porque es precisamente en tu debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Y cuando des ese primer paso tembloroso, cuando comiences esa cosa imperfecta con recursos inadecuados y habilidades limitadas, algo milagroso va a suceder. Vas a descubrir que Dios estaba esperando exactamente eso. Que Él no necesitaba tu perfección, necesitaba tu permiso. Que el Espíritu Santo que ha estado dentro de ti todo este tiempo solo estaba esperando que dejaras de confiar en tu fuerza para poder mostrar su fuerza. Que la unción de Dios no fluye hacia los capaces, sino hacia los disponibles. No hacia los talentosos, sino hacia los obedientes. No hacia los que se sienten listos, sino hacia los que dan el paso, aunque estén aterrorizados. Y vas a mirar atrás en 1 año, en 5 años, en 10 años, y vas a ver una vida completamente transformada, no porque te volviste perfecto, sino porque dejaste de esperar la perfección antes de obedecer el llamado. Declara esto ahora en voz alta, con tu voz temblando si es necesario, pero decláralo como un decreto irrevocable. Renuncio a la mentira de que necesito estar listo antes de obedecer. Renuncio al miedo disfrazado de prudencia. Renuncio a usar mis limitaciones como excusa para la desobediencia. Dios, no soy suficiente, nunca lo seré, pero tú sí eres suficiente, y eso es todo lo que necesito. Doy el paso hoy, no cuando me sienta preparado, sino ahora que estoy temblando. Soy tu vasija imperfecta, pero estoy disponible. Úsame. ¿Lo dijiste? ¿Realmente lo declaraste o solo leíste las palabras y seguiste adelante? Porque estas no son solo frases bonitas para un devocional matutino, son la rendición total de tu excusa favorita, la muerte de la mentira que te ha mantenido pequeño cuando Dios te creó para ser gigante en Él. Pero hay una tercera mentira que tenemos que exponer antes de que puedas caminar en libertad total, y esta mentira es quizás la más dolorosa porque toca la herida más profunda de tu corazón. La mentira de que es demasiado tarde para ti. Y esa mentira susurra en tus oídos cada noche cuando miras atrás y ves los años que pasaron, las oportunidades que perdiste, las decisiones equivocadas que tomaste. Es la voz cruel que te dice que ya desperdiciaste demasiado tiempo, que ya arruinaste demasiadas cosas, que Dios ya pasó de ti al plan B, porque tú rechazaste el plan A tantas veces que Él se cansó de esperar. Es el peso aplastante del arrepentimiento que te hace creer que los mejores años de tu vida quedaron atrás, que la versión de ti que Dios quería usar ya no existe, que has cruzado una línea invisible de demasiado tarde, de la cual no hay retorno. Y déjame decirte algo con toda la fuerza de mi alma. Esa mentira viene directamente del infierno, y si la sigues creyendo, vas a morir sin haber experimentado la especialidad más gloriosa de Dios, su poder para redimir tiempo, restaurar años perdidos y convertir tu historia de fracaso en su historia de triunfo. Escúchame con cada fibra de tu ser, porque voy a destruir esta mentira con una verdad tan poderosa que va a hacer temblar los cimientos de tu desesperanza. Tú crees que porque desperdiciaste 10 años, 20 años, 30 años en el desierto de la desobediencia o la mediocridad, Dios ya no puede cumplir su propósito original en tu vida. Crees que hay una fecha de vencimiento en las promesas de Dios, que si no las agarraste en el momento correcto, entonces caducaron como leche vieja. Crees que Dios tiene un solo plan para tu vida y que si lo arruinaste, entonces todo lo que queda es sobrevivir con las obras de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Pero esa no es la teología del Dios de la Biblia. Esa es la teología de tu culpa proyectada sobre el carácter de Dios. Porque el Dios que sirves no es un Dios de una sola oportunidad.
Es el Dios de las oportunidades infinitas. No es un Dios que se rinde cuando tú fallas. Es un Dios que teje tus fracasos en el tapiz de su plan maestro, de tal manera que al final todo coopera para bien. Déjame llevarte a una de las historias más radicales de toda la Escritura, una historia que va a demoler completamente tu narrativa de «es demasiado tarde». El apóstol Pablo, el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que plantó iglesias por todo el mundo conocido, el hombre que fue usado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles y cambiar el curso de la historia humana para siempre. ¿Sabes cómo pasó los primeros años de su vida adulta? Persiguiendo, arrestando, torturando y matando cristianos. No fue un error pequeño, no fue una temporada de tibieza espiritual. Fue años de su vida dedicados activamente a destruir exactamente lo que Dios lo llamó a construir. Él sostuvo los mantos de los hombres que apedrearon a Esteban. Él entró casa por casa arrastrando hombres y mujeres a la cárcel. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Años perdidos, años desperdiciados, años en dirección completamente opuesta a su propósito. Y aquí está lo que va a romper tu corazón de la manera más hermosa. Dios no lo descartó. Dios no dijo: bueno, Pablo, realmente arruinaste las cosas. Te daré un ministerio pequeño en alguna esquina para compensar el daño que hiciste. Pero el plan grande que tenía para ti ya lo pasé a alguien que no desperdició sus mejores años. No, Dios lo agarró en el camino a Damasco, lo cegó con su gloria, le dio una revelación tan poderosa que cambió su identidad completa, y entonces hizo algo que solo el Dios de la redención radical puede hacer. Tomó todos esos años que Pablo pasó estudiando la ley para perseguir cristianos y los convirtió en el fundamento perfecto para defender el Evangelio ante los judíos. Tomó toda esa pasión mal dirigida hacia la destrucción de la iglesia y la redirigió hacia la expansión del reino con una intensidad que nadie más podía igualar. Convirtió al mayor enemigo de la iglesia en su mayor campeón, no a pesar de su pasado, sino usando su pasado como combustible para su futuro. ¿Entiendes la magnitud de lo que acabo de decir? Dios no solo perdonó los años perdidos de Pablo, los redimió. No solo le dio una segunda oportunidad, le dio la oportunidad más grande que cualquier apóstol jamás recibió. Y la conclusión teológica que tienes que captar con todo tu ser es esta: si Dios pudo tomar a un asesino de cristianos y convertirlo en el mayor apóstol de Cristo, entonces no hay nada en tu pasado que sea demasiado arruinado para que Él lo redima. Si Dios pudo usar los años que Pablo desperdició persiguiendo la iglesia como preparación para plantar la iglesia, entonces los años que tú crees que perdiste no están perdidos en absoluto. Están siendo reconfigurados en este momento por un Dios que es especialista en convertir maldiciones en bendiciones, vergüenza en gloria, muerte en resurrección. Tu historia no terminó cuando fallaste. Tu propósito no murió cuando desobedeciste. Tu llamado no caducó cuando lo ignoraste durante años. Todo eso simplemente se convirtió en parte del testimonio más poderoso que vas a tener. La historia de un Dios que nunca se rinde en ti, aunque tú te hayas rendido en ti mismo 1000 veces. Pero hay más, porque la redención de Dios no se limita solo a perdonar el pasado. Él tiene el poder de restaurar el tiempo mismo que pensabas que habías perdido para siempre. Joel, capítulo 2. Verso 25. Dios hace una promesa que debería estar grabada en letras de fuego en tu corazón. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Escuchaste eso? Dios promete restituir, restaurar, devolver los años que fueron devorados. No dice: bueno, perdiste esos años.
Ahora tienes que vivir con las consecuencias y conformarte con menos. Dice, yo voy a restaurar lo que se perdió, voy a compensar el tiempo que fue robado. Voy a acelerar el proceso de cumplimiento en tu vida, de tal manera que lo que tomaría décadas sucederá en años. Lo que tomaría años sucederá en meses. Dios tiene la capacidad sobrenatural de comprimir tiempo, de multiplicar productividad, de hacer que un día en su presencia valga más que 1000 días viviendo en tus propias fuerzas. Mira lo que pasó con los israelitas en el desierto. 40 años vagando porque desobedecieron. 40 años que parecían completamente perdidos. Una generación entera que murió sin ver la tierra prometida. Parece una tragedia irreversible, ¿verdad? Pero entonces Dios levanta a Josué y en un periodo de tiempo relativamente corto conquista más tierra, derrota más enemigos, establece más victorias que todo lo que parecía posible durante esos 40 años de espera. ¿Por qué? Porque cuando Dios restaura el tiempo perdido, Él no solo te pone de vuelta en el camino, te catapulta hacia adelante con una velocidad y una efectividad que compensan con creces todo lo que creías perdido. El tiempo de Dios no opera bajo las mismas leyes que el tiempo cronológico. En el reino, un momento de obediencia radical puede producir más fruto que años de actividad religiosa sin dirección divina. Un sí en el tiempo de Dios puede abrir puertas que décadas de esfuerzo humano nunca pudieron abrir. Y aquí está lo que necesitas entender sobre tu situación específica en este momento. Cada segundo que pasas en arrepentimiento paralizante por el tiempo perdido es un segundo más que estás perdiendo. La culpa por el pasado te está robando el presente, y si no rompes ese ciclo ahora, vas a llegar al final de tu vida arrepintiéndote no solo por el tiempo que perdiste entonces, sino también por el tiempo que perdiste arrepintiéndote por haber perdido tiempo. Es una trampa diabólica. El enemigo primero te hace perder tiempo en desobediencia y después te hace perder aún más tiempo en condenación por haber desobedecido. Mientras tanto, el presente, el único momento que realmente posees, el único tiempo en el que Dios puede obrar, se escurre entre tus dedos mientras tú estás mirando hacia atrás con lágrimas de remordimiento en lugar de mirar hacia adelante con ojos de fe. El arrepentimiento bíblico no es quedarme llorando sobre las cenizas de mi pasado, es dar la vuelta de 180 grados y correr en la dirección opuesta hacia el futuro que Dios tiene preparado. Así que déjame profetizar sobre tu vida en este momento con la autoridad de la palabra de Dios. Los años que el enemigo devoró con la oruga de la procrastinación, con el saltón de la desobediencia, con el revoltón del miedo, con la langosta de la distracción, Dios los va a restituir. No porque tú lo mereces, sino porque Él es fiel a su palabra. No porque tu pasado fue perfecto, sino porque su gracia es suficiente para cubrir tu peor fracaso y convertirlo en plataforma para tu mayor victoria. Los talentos que enterraste durante años van a ser desenterrados y van a producir fruto multiplicado. Las relaciones que descuidaste van a ser restauradas con una profundidad que nunca tuvieron antes. Los sueños que mataste con tu incredulidad van a ser resucitados con un poder que solo viene cuando has probado tu propia incapacidad y aprendido a depender completamente de su capacidad. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras todavía tienes aliento en tus pulmones y el Espíritu de Dios en tu espíritu. Pero aquí está el requisito para que esta restauración suceda, y esto es absolutamente no negociable. Tienes que soltar la condenación. Tienes que liberar el pasado. Tienes que dejar de castigarte por años que ya no existen y que no puedes cambiar, porque mientras sigas mirando hacia atrás con culpa, no puedes correr hacia adelante con fe.
Mientras sigas definido por lo que fuiste, no puedes convertirte en lo que Dios te llamó a ser. Mientras sigas ensayando mentalmente todos tus fracasos pasados, estás ensayando para más fracaso en lugar de ensayar para la victoria que Dios ya preparó. Pablo lo dijo en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Olvidando, no minimizando, no justificando, no negando, olvidando, haciendo una decisión consciente de que el pasado ya no va a tener poder sobre mi presente ni mi futuro. Y aquí está tu tercer desafío. Y este va a requerir más valentía que los dos anteriores combinados. Vas a escribir en un papel cada cosa de tu pasado que te hace creer que es demasiado tarde. Cada año que sientes que desperdiciaste, cada oportunidad que sientes que perdiste, cada error que sientes que te descalificó del plan A de Dios. Escríbelo todo, no lo escondas, no lo minimices. Ponlo todo en ese papel con honestidad brutal. Y después vas a hacer algo profundamente simbólico, pero espiritualmente poderoso. Vas a romper ese papel en pedazos mientras declaras en voz alta, esto ya no me define, esto ya no tiene poder sobre mí, esto no determina mi futuro. Dios está restaurando los años que fueron devorados. Dios está redimiendo el tiempo que parecía perdido. Mi historia no es lo que fue, es lo que será desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús, suelto el pasado y abrazo el futuro que Dios tiene para mí. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Mi mejor temporada no quedó atrás, está adelante y comienza ahora. ¿Lo harás? ¿Realmente tomarás un papel y escribirás esas cosas y las romperás como acto profético de liberación? Porque si solo lees estas palabras y suspiras con emoción, pero no tomas acción, entonces todavía estás atrapado en el ciclo de consumir inspiración sin producir transformación. Pero si lo haces, si físicamente escribes y físicamente rompes y físicamente declaras esas palabras, algo se va a romper en el reino espiritual. Cadenas de condenación que te han mantenido mirando hacia atrás van a caer. El poder del pasado sobre tu futuro va a ser destruido. Y por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez en tu vida, vas a sentir la libertad embriagadora de estar completamente perdonado, completamente restaurado, completamente reposicionado para el cumplimiento de tu propósito sin el peso muerto del hubiera sido arrastrándote hacia abajo. Porque Eclesiastés 7, verso 8 declara, mejor es el fin del negocio que su principio. Tu final va a ser mejor que tu comienzo, no a pesar de todo lo que pasó en el medio, sino porque Dios es experto en tejer todo, incluso los hilos rotos y manchados, en una obra maestra que solo Él podría diseñar. Ahora, con esa libertad recién descubierta, con ese peso de condenación recién soltado, podemos avanzar a la cuarta verdad que necesitas entender si vas a caminar en el cumplimiento total de tu propósito. Porque hay una mentira más que está bloqueando tu progreso. Una mentira sobre provisión y recursos que mantiene a la mayoría de los creyentes paralizados en la línea de partida, esperando algo que nunca van a tener si no dan el primer paso. Y esa mentira te dice que necesitas tener todos los recursos reunidos antes de comenzar a obedecer, que la provisión debe preceder al movimiento, que Dios no te va a pedir que des un paso hasta que tengas todo lo necesario para completar el viaje. Suena lógico, ¿verdad? Suena como planificación sabia, como administración responsable, como sentido común básico. Pero esa lógica humana es exactamente lo opuesto de cómo opera el reino de Dios. Porque en el reino, la provisión no precede a la obediencia. La provisión sigue a la obediencia.
El milagro no sucede en tu sala mientras planificas cómodamente. El milagro sucede en el camino, mientras obedeces radicalmente. Dios no llena tus manos primero para que entonces puedas abrirlas y dar. Él espera que abras tus manos vacías en fe para entonces llenarlas con más de lo que jamás podrías haber agarrado por ti mismo. Y hasta que entiendas esta inversión radical de la lógica terrenal, vas a quedarte estancado en la sala de espera de cuando tengas suficiente, mientras el propósito de Dios para tu vida grita por ser activado ahora con lo poco que ya tienes. Escucha esta historia que va a detonar tu excusa de no tengo los recursos de una vez por todas. Lucas 17. 10 leprosos encuentran a Jesús en el camino. Ellos están podridos de enfermedad, excluidos de la sociedad, condenados a una muerte lenta y dolorosa, y hacen lo único que pueden hacer. Gritan desde la distancia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, si tú fueras Jesús en ese momento, ¿qué harías? Probablemente los sanarías inmediatamente, ¿verdad? Un toque, una palabra, y sus cuerpos serían restaurados instantáneamente. Pero mira lo que Jesús hace, porque esta es la clave para entender cómo opera la provisión divina. Él no los sana primero y después les dice que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Él les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y la Biblia dice algo absolutamente crucial: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, no antes de ir, no después de llegar. Mientras iban, en el camino de la obediencia, todavía con la carne podrida cayéndose de sus huesos, la sanidad comenzó a manifestarse. ¿Captas la teología explosiva en esas 3 palabras? Mientras iban, la provisión del milagro no vino en la comodidad de quedarse donde estaban esperando sentirse mejor. Vino en la incomodidad del movimiento obediente, cuando todavía no había ninguna evidencia visible de que algo estaba cambiando. Ellos tuvieron que comenzar a caminar hacia los sacerdotes mientras todavía eran leprosos. Tuvieron que moverse en dirección a la promesa mientras todavía cargaban la realidad de la maldición. Tuvieron que actuar como si ya estuvieran sanos antes de que la sanidad se manifestara en sus cuerpos. Y fue precisamente ese paso de fe absurdo, ese movimiento que no tenía sentido según la lógica humana, lo que activó el poder milagroso de Dios. Si se hubieran quedado parados diciendo: Jesús, primero sánanos y después iremos, probablemente se habrían quedado leprosos para siempre. No porque Jesús no quisiera sanarlos, sino porque rechazaron el método de Dios que siempre requiere que te muevas antes de que puedas ver. Y aquí está lo que esto significa para tu vida en este momento preciso. Dios ya te dio la instrucción, ya sabes lo que tienes que hacer. El problema no es que no has escuchado su voz, el problema es que estás esperando tener todo lo que crees que necesitas antes de obedecer lo que ya sabes. Estás esperando tener el dinero completo antes de comenzar ese negocio del reino. Estás esperando tener todas las conexiones antes de lanzar ese ministerio. Estás esperando tener el conocimiento perfecto antes de enseñar lo poco que ya sabes. Estás esperando tener la plataforma grande antes de ser fiel con la pequeña. Y mientras esperas, mientras acumulas y planificas y te preparas para el día en que finalmente tengas suficiente, ese día nunca llega, porque Dios diseñó el sistema del reino de tal manera que la suficiencia aparece en el camino de la obediencia, no en la sala de la planificación. Él no te va a dar los recursos para los próximos 10 pasos cuando todavía no has dado el primer paso. Te va a dar exactamente lo que necesitas para hoy, y cuando obedezcas hoy, mañana recibirás lo que necesitas para mañana. Mira a la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, una de las historias más radicales de provisión en toda la Biblia.
Ella está en hambruna extrema, preparando la última comida para ella y su hijo antes de morir de inanición. Tiene un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Eso es todo. Sus recursos llegaron a cero. Y en ese momento de desesperación absoluta, llega el profeta Elías y le pide algo completamente absurdo. Dame primero a mí una torta pequeña, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Puedes imaginar la ofensa de esa petición? Ella está a punto de morir de hambre y este profeta le pide que use sus últimos recursos no para su propia supervivencia, sino para alimentarlo a él primero. Según toda lógica humana, la respuesta correcta es: discúlpame, profeta, pero primero tengo que asegurarme de que mi hijo y yo no muramos, y si sobra algo, con gusto te lo daré. Pero esa lógica razonable la hubiera mantenido en el ciclo de escasez para siempre. En cambio, ella hizo algo que desafió toda racionalidad humana, pero activó la provisión sobrenatural. Obedeció. Tomó ese puñado de harina y esa gota de aceite y preparó la torta para el profeta primero. Usó lo poco que tenía no para su propia seguridad, sino para la obediencia radical. Y mira lo que pasó. Y comió ella, y él, y su casa, muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. La provisión no vino antes de que ella diera, vino porque dio. El milagro no sucedió para que entonces pudiera obedecer. El milagro fue el resultado directo de su obediencia con recursos insuficientes. Y aquí está el principio del reino que va a cambiar completamente tu mentalidad de escasez. Dios no multiplica lo que no existe. Él multiplica lo que pones en sus manos, aunque parezca ridículamente insuficiente. El niño con 5 panes y 2 peces no esperó tener suficiente comida para alimentar a 5,000 antes de ofrecérselo a Jesús. Ofreció lo poco que tenía y Jesús lo multiplicó. La clave no fue la cantidad, fue la disponibilidad. Entonces, déjame preguntarte algo que va a exponer si realmente confías en Dios o solo dices que confías en Dios. ¿Qué tienes en tu mano ahora mismo? No lo que esperas tener algún día, no lo que necesitas tener para completar toda la visión. ¿Qué tienes ahora? ¿Es tiempo? ¿Es un talento sin desarrollar? ¿Es una pequeña cantidad de dinero? ¿Es una conexión? ¿Es conocimiento limitado? ¿Es una plataforma pequeña? ¿Es solo tu testimonio personal? Sea lo que sea, por más insignificante que parezca, ese es tu puñado de harina y tu gota de aceite. Y Dios te está diciendo exactamente lo mismo que le dijo a esa viuda: dame eso primero, no cuando se multiplique, no cuando sea impresionante. Ahora, en su estado de insuficiencia obvia, ponlo en mis manos y observa lo que hago con tu poco cuando lo combino con mi mucho. Porque el problema nunca ha sido que tienes muy poco. El problema es que estás guardando ese poco, esperando que se convierta en mucho por sí mismo, cuando Dios está esperando que le des ese poco para que Él lo convierta en mucho. Y aquí está la verdad radical que nadie te enseña en los seminarios de administración financiera cristiana. La provisión de Dios no es solo para tu comodidad, es para tu obediencia. Él no te va a dar recursos abundantes para que los guardes en una cuenta bancaria y te sientas seguro. Te va a dar exactamente lo suficiente para que des el siguiente paso de obediencia, de tal manera que sigas dependiendo de Él cada día en lugar de volverte autosuficiente y orgulloso. El maná en el desierto no podía ser guardado para mañana, se pudría. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándole a Israel a confiar en su provisión diaria en lugar de en su propia capacidad de acumular. Él quiere que vivas en el ciclo de obediencia, provisión, obediencia, provisión, donde cada paso de fe es recompensado con exactamente lo que necesitas para el siguiente paso de fe.
no con todo lo que necesitas para los próximos 5 años, con lo que necesitas para hoy. Y eso requiere un nivel de confianza que la mayoría de los cristianos nunca desarrollan, porque prefieren la seguridad de la acumulación a la aventura de la dependencia diaria. Pero déjame mostrarte algo aún más poderoso sobre cómo opera la provisión de Dios. No solo viene mientras vas, viene de maneras que nunca esperaste, de fuentes que nunca consideraste, en momentos que parecen imposiblemente perfectos. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, la provisión no vino en forma de armas para pelear, vino en forma de un mar abierto para caminar. Cuando David enfrentó a Goliat, la provisión no vino en forma de armadura sofisticada, vino en forma de 5 piedras lisas de un río. Cuando Jesús necesitó pagar el impuesto del templo, la provisión no vino de una ofrenda especial, vino de una moneda en la boca de un pez. ¿Ves el patrón? Dios no está limitado por tus ideas de cómo debería venir la provisión. Él tiene 1000 maneras de proveer que tú nunca has considerado. Y la mayoría de esas maneras solo se activan cuando das el paso de fe sin saber de dónde va a venir el siguiente recurso. Así que aquí está tu cuarto desafío, y este va a separar a los que realmente confían en Dios de los que solo hablan de confianza. Identifica lo que Dios te ha estado pidiendo que hagas, pero que no has hecho porque no tienes los recursos. Y después identifica qué tienes en tu mano ahora mismo que puedes usar para dar el primer paso. No el paso completo, el primer paso pequeño. Si Dios te llamó a comenzar un ministerio, pero no tienes edificio ni presupuesto, ¿tienes una cuenta de redes sociales y un teléfono? Úsalo. Si Dios te llamó a escribir un libro pero no tienes contrato con una editorial, ¿tienes una computadora y 1 hora al día? Escribe. Si Dios te llamó a ayudar a los pobres pero no tienes una fundación establecida, tienes $20 y un sábado libre. Ve y ayuda a una persona. Si Dios te llamó a ser mentor de jóvenes, pero no tienes un programa formal, conoces a un joven que necesita guía. Invítalo a tomar un café. Comienza con lo que tienes, dónde estás, cómo eres. Y cuando des ese paso con recursos insuficientes, cuando uses ese puñado de harina y esa gota de aceite para la obediencia, en lugar de guardarlos para la seguridad, declara esto en voz alta como un decreto de fe. Dios, no tengo todo lo que necesito, pero te doy todo lo que tengo. No sé de dónde va a venir la provisión para el siguiente paso, pero confío en que tú la vas a enviar mientras camino en obediencia. Renuncio a la mentalidad de escasez que me mantiene paralizado. Renuncio a esperar tener suficiente antes de mover. Abrazo la ley del reino donde la provisión sigue a la obediencia. Uso lo poco que tengo ahora y confío en que tú lo vas a multiplicar conforme avance. Como los leprosos, me muevo antes de ver la sanidad. Como la viuda, doy antes de tener abundancia. Como el niño, ofrezco lo poco que tengo para que tú lo conviertas en mucho. En el nombre de Jesús, comienzo hoy con lo que tengo en mi mano. ¿Lo dijiste? Identificaste ese primer paso y te comprometiste a darlo en las próximas 24 horas. Porque si no lo hiciste, entonces todavía estás operando bajo la mentira de que Dios va a proveer para tu comodidad antes de que obedezcas, cuando la verdad del reino es que Él provee para tu obediencia mientras obedeces. Y esa diferencia no es semántica. Es la diferencia entre una vida de fe aventurera, donde ves milagros constantemente, y una vida de seguridad predecible, donde nunca necesitas a Dios, porque nunca haces nada lo suficientemente grande como para requerirlo. La provisión está en el movimiento, el milagro está en el camino, la multiplicación está en el dar. Y tú nunca vas a experimentar ninguna de esas cosas mientras sigas guardando tu puñado de harina
esperando que se convierta en un saco lleno por arte de magia sin que tengas que soltarlo primero. Pero ahora, con esta verdad de provisión ardiendo en tu espíritu, con esta convicción de que Dios provee mientras obedeces, necesitas entender la quinta y última verdad que va a catapultarte de la teoría a la acción, del conocimiento al cumplimiento. Porque hay una llamada final resonando desde el trono de Dios en este preciso momento, una urgencia del reino que no puedes ignorar ni un segundo más. Y esa urgencia tiene un nombre que debería hacerte temblar de santa responsabilidad. Fuiste creado para un tiempo como este, no para cualquier época, no para cuando sea conveniente, para este momento exacto en la historia humana, con todo su caos, con toda su oscuridad, con toda su desesperación gritando por respuestas que solo el pueblo de Dios puede dar. Mientras tú has estado dormido en tu zona de confort, mientras has estado posponiendo tu obediencia, mientras has estado esperando el momento perfecto que nunca llega, el mundo a tu alrededor se está desmoronando. Hay personas en tu círculo de influencia que están muriendo espiritualmente esperando que alguien les muestre el camino. Hay destinos eternos pendiendo de un hilo, esperando que tú te despiertes y cumplas el propósito para el cual fuiste plantado en esta generación. Y cada día que pasa con tu luz escondida debajo de un almud, es un día que la oscuridad avanza sin resistencia, que la mentira se propaga sin la verdad que Dios puso en tu boca, que las almas se pierden porque el mensajero que debía alcanzarlas está jugando a la iglesia en lugar de ser la iglesia. Déjame mostrarte la historia que va a destruir para siempre tu excusa de «alguien más lo hará mejor que yo». Esther, una joven judía huérfana que por una serie de eventos aparentemente accidentales se convierte en reina de Persia. Ella está viviendo en el palacio, cómoda, segura, disfrutando de todos los privilegios que vienen con su posición. Mientras tanto, su pueblo está bajo decreto de exterminio, sentenciado a muerte por un enemigo que manipuló al rey. Y su tío Mardoqueo le envía un mensaje que debería estar tatuado en el corazón de cada creyente que piensa que su vida es solo suya. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, para esta hora. No para tu comodidad, no para tu seguridad personal. Para este momento de crisis donde tu posición, tu influencia, tu voz, tu valentía son exactamente lo que se necesita para que el propósito de Dios se cumpla y su pueblo sea salvo. Y después viene la parte que debería aterrorizarte sanamente, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Captaste la teología devastadora en esas palabras? Si Esther se calla, si no cumple su propósito en el momento exacto para el cual fue posicionada, el pueblo de Dios será salvo de todas maneras porque Dios siempre cumple su plan. Pero ella perderá su propósito. Su vida se volverá irrelevante en el gran esquema del reino. Sobrevivirá, pero sin significado. Existirá, pero sin impacto eterno. Y aquí está la verdad que tienes que grabar en tu alma con hierro candente. Si tú no cumples tu propósito, Dios levantará a alguien más. El reino no depende de ti, pero tu relevancia eterna sí depende de tu obediencia. Dios no necesita que tú hagas lo que Él te llamó a hacer, pero tú necesitas hacerlo porque sin eso, tu vida no tiene el peso eterno para el cual fuiste creado. Puedes vivir 70, 80, 90 años siendo buena persona, yendo a la iglesia, siendo educado y correcto, y llegar al final sin haber tocado ni una sola vida de la manera que Dios te diseñó para tocarla. Y aquí está lo que Esther hizo que separa a los que solo escuchan de los que obedecen radicalmente. Ella no dijo, bueno, déjame orar sobre esto durante 6 meses. No dijo, cuando me sienta más lista, entonces actuaré.
Ella declaró algo que debería ser el grito de batalla de todo hijo de Dios, que entiende la urgencia del momento. Si perezco, que perezca. En otras palabras, voy a hacer lo que Dios me puso aquí para hacer, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la comodidad, aunque me cueste la aprobación de los demás, porque el riesgo de obedecer es infinitamente menor que el riesgo de callarme y perder mi propósito eterno. Y entonces entró a la presencia del rey sin ser llamada, arriesgando la muerte, y salvó a su pueblo. No porque era la más valiente, no porque se sentía lista, porque entendió que quedarse callada en su zona de confort era una garantía de vida sin significado, mientras que arriesgarse por el propósito era la única manera de vivir una vida que valiera la pena. Y ahora déjame traer esto directamente a tu vida en este momento exacto. Tú no estás donde estás por accidente. No tienes las relaciones que tienes por casualidad. No tienes el trabajo que tienes, la familia que tienes, la ciudad donde vives, las circunstancias que te rodean por mera coincidencia. Dios te plantó exactamente donde estás para un tiempo como este. Hay personas en tu esfera de influencia que solo tú puedes alcanzar de la manera que Dios diseñó. Hay mensajes que solo tú puedes entregar con tu testimonio único. Hay problemas en tu comunidad que solo tú tienes la combinación exacta de experiencia, dolor redimido y gracia recibida para resolver. Y mientras tú estás esperando sentirte más capacitado, mientras estás posponiendo tu obediencia hasta que las circunstancias sean más favorables, esas personas siguen sin alcanzar, esos mensajes siguen sin entregar, esos problemas siguen sin resolver. Y algún día Dios va a levantar a alguien más para hacer lo que tú rechazaste. Pero tú habrás perdido para siempre la oportunidad de cumplir el propósito específico para el cual fuiste creado. Porque aquí está la realidad brutal que nadie te dice desde los púlpitos cómodos. Tu silencio tiene consecuencias eternas. Tu inacción no solo te afecta a ti, afecta a todos los que Dios puso en tu camino para que los impactaras. Romanos 8, verso 19, dice algo absolutamente extraordinario. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Escuchaste eso? La creación está gimiendo, esperando, anhelando ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten. No que vayan a la iglesia y canten bonito, que se manifiesten, que se levanten en el poder y la autoridad para los cuales fueron creados. Que dejen de jugar a la religión y comiencen a operar en el propósito del reino. Y mientras tú te escondes detrás de tu mediocridad autoimpuesta, mientras te conformas con una vida cristiana tibia y cómoda, el mundo a tu alrededor está literalmente gimiendo esperando que tú despiertes y seas quien Dios te llamó a ser. Mira a tu alrededor en este momento. Mira el estado del mundo, la confusión de identidad, la epidemia de soledad, la desesperación silenciosa de millones que tienen todo según los estándares del mundo, pero nada según los estándares del alma. La oscuridad moral que se profundiza cada día. El vacío existencial que lleva a las personas a buscar significado en lugares que solo aumentan su dolor. Y en medio de todo ese caos, Dios tiene un pueblo con respuestas reales, con verdad que libera, con esperanza que transforma, con amor que sana. Pero la mayoría de ese pueblo está dormido. Está preocupado por sus propias comodidades, sus propias ambiciones, sus propias vidas pequeñas y seguras. Mientras tanto, el mundo se está yendo al infierno literal, no porque el Evangelio no tiene poder, sino porque los que tienen el Evangelio no tienen urgencia, no tienen el fuego en los huesos que hace que no puedan quedarse callados. No tienen la santa indignación que hace que no puedan seguir viviendo vidas normales mientras las personas a su alrededor perecen. Y aquí está la pregunta que va a definir el resto de tu vida.
¿Vas a ser parte del problema o parte de la solución? ¿Vas a ser un creyente nominal que va a la iglesia los domingos, pero vive una vida indistinguible del mundo el resto de la semana? ¿O vas a ser un hijo de Dios manifestado que entiende que fuiste puesto en esta tierra en este tiempo específico porque Dios tiene una misión que solo tú puedes cumplir de la manera exacta que Él diseñó? Porque ya no hay espacio para la mediocridad cristiana, ya no hay tiempo para jugar a la iglesia, ya no hay margen para la tibieza que hace que Dios vomite de su boca según Apocalipsis 3. El mundo está en crisis. Tu generación está colgando de un hilo. Y Dios está buscando esteres que digan, si perezco, que perezca. Moisés que dejen la comodidad del desierto para enfrentar a Faraón. Paulos que conviertan su pasado vergonzoso en combustible para su futuro glorioso. Davides que corran hacia el gigante que todos los demás están huyendo. Entonces aquí está tu quinto y último desafío antes de que lleguemos al cierre de esta palabra que está cambiando tu vida para siempre. Identifica específicamente para qué te puso Dios donde estás ahora, no de manera vaga, específicamente. Estás en ese trabajo porque Dios quiere que seas luz en ese ambiente oscuro. Estás en esa familia porque Dios quiere que rompas maldiciones generacionales. Estás en esa ciudad porque Dios quiere que inicies un movimiento. Pasaste por esa prueba específica porque Dios quiere que uses tu testimonio para liberar a otros que están pasando por lo mismo. Sea lo que sea, identifícalo. Y después, toma la decisión más importante de tu vida. Vas a cumplir ese propósito, cueste lo que cueste. No cuando sea conveniente, no cuando te sientas listo. Ahora, hoy, en las próximas 24 horas, vas a hacer algo concreto, algo visible, algo que marque el inicio de tu vida de obediencia radical al llamado para el cual fuiste creado. Y cuando lo identifiques, cuando veas con claridad para qué te plantó Dios exactamente donde estás, declara esto en voz alta con toda la convicción de tu ser. Dios, entiendo ahora que no estoy donde estoy por accidente. Me pusiste aquí para un tiempo como este. Las personas que están en mi círculo de influencia no llegaron ahí por casualidad. Me las confiaste. Los talentos que me diste no son para mi beneficio personal, son para tu gloria y el bien de otros. El testimonio que tengo no es para guardarlo en privado, es para compartirlo con valentía. Renuncio a vivir una vida pequeña, cómoda y segura. Renuncio a esconder mi luz debajo de un almud. Renuncio a esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. Me levanto hoy como hijo de Dios manifestado. Acepto la responsabilidad de mi llamado y declaro, si perezco por obedecer, que perezca, porque vivir sin propósito es peor que morir con propósito. En el nombre de Jesús, dejo de ser espectador y me convierto en participante activo del reino. Mi zona de confort acaba de ser demolida. Mi era de excusas acaba de terminar. Mi tiempo de manifestación comienza ahora. ¿Lo declaraste? ¿Realmente lo dijiste con fe o solo leíste palabras bonitas que se van a evaporar de tu memoria en las próximas horas? Porque este es el momento de verdad. Este es el punto donde decides si todo lo que hemos hablado durante este tiempo va a ser información que consumiste o transformación que experimentaste. Si vas a ser otro creyente que escucha mensajes poderosos pero no cambia nada en su vida, o si vas a ser parte del remanente que Dios está levantando en esta hora, que realmente entiende la urgencia del momento y está dispuesto a pagar el precio de la obediencia radical. El mundo no necesita más cristianos tibios. Necesita radicales del reino que entiendan que cada día cuenta. Cada obediencia importa, cada vida alcanzada es una eternidad cambiada. Necesita personas como tú que dejen de esconderse detrás de sus limitaciones y comiencen a caminar en la autoridad que Dios ya les dio. Porque déjame profetizar sobre ti en este momento.
Dios no te trajo a este video por accidente. Estas palabras que están resonando en tu espíritu no son solo motivación emocional que se va a desvanecer mañana. Es el Espíritu Santo sacudiéndote, despertándote del sueño de la mediocridad, llamándote a la vida de propósito para la cual fuiste creado antes de la fundación del mundo. Y tú tienes una decisión que tomar en este preciso segundo. ¿Vas a volver a la vida que tenías antes de este mensaje? ¿O vas a permitir que estas verdades te catapulten hacia una vida completamente diferente, donde cada día es vivido con urgencia santa? Cada talento es usado con intencionalidad divina. Cada relación es vista como una oportunidad de reino. Cada momento es aprovechado porque entiendes que el tiempo es el recurso más valioso que tienes y que está cayendo de tus manos como arena en un reloj que no se puede detener. El mundo está esperando tu manifestación. Tu generación está gimiendo por líderes espirituales que tengan el fuego de Dios en sus huesos. Las personas en tu esfera de influencia están desesperadas por alguien que tenga respuestas reales en medio del caos. Y ese alguien eres tú, no la versión perfecta de ti que esperas ser algún día. La versión imperfecta, quebrantada, limitada, pero disponible de ti que existe ahora. Porque Dios no está buscando currículums impresionantes, está buscando corazones rendidos. No está reclutando a los más talentosos, está llamando a los más dispuestos. Y si tú dices sí hoy, si te levantas de donde sea que estés y comienzas a caminar en la dirección de tu propósito, aunque estés temblando, aunque no tengas todos los recursos, aunque la gente te diga que estás loco, vas a ver al Dios del imposible convertir tu vida en un testimonio tan poderoso que las generaciones futuras van a hablar de lo que Él hizo a través de alguien que simplemente decidió creerle y obedecerle sin importar el costo. Ahora, con estas 5 verdades ardiendo en tu espíritu, con esta urgencia del reino palpitando en tu corazón, es tiempo de cerrar esta palabra con un llamado final que va a marcar el antes y el después en tu vida. Entonces, déjame resumir lo que Dios acaba de depositar en tu espíritu durante este tiempo que nunca vas a olvidar. La ilusión del mañana es una mentira que roba tu destino segundo a segundo, porque el único tiempo real que posees es este momento presente donde Dios te está llamando a la acción inmediata. El miedo disfrazado de prudencia es incredulidad vestida con ropa religiosa, porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que obedecen, aunque estén temblando. El mito de «es demasiado tarde» es una mentira del infierno, porque el Dios que sirves es especialista en redimir tiempo perdido y convertir tu peor fracaso en plataforma para tu mayor victoria. La provisión nunca precede al movimiento, siempre sigue a la obediencia, porque los milagros suceden en el camino mientras caminas en fe con recursos insuficientes. Y fuiste plantado exactamente donde estás para un tiempo como este, con una misión que solo tú puedes cumplir y que el mundo está gimiendo por ver manifestada. Estas no son solo ideas bonitas para inspirarte temporalmente, son las llaves del reino que acaban de abrir la puerta de tu propósito que ha estado cerrada durante demasiado tiempo. Ahora mira el contraste brutal entre las 2 vidas que tienes delante de ti en este momento. Está la vida que has estado viviendo, despertándote cada día con ese peso en el pecho de saber que fuiste creado para más, pero viviendo para menos, acostándote cada noche con el remordimiento silencioso de otro día que pasó sin que dieras el paso que Dios te pidió. Mirando el calendario y viendo los meses convertirse en años mientras tu propósito permanece dormido y tus talentos enterrados y tu llamado ignorado. Es la vida de las buenas intenciones que nunca se convierten en acción, de los
algún día, que nunca llegan, de los sueños que mueren lentamente en el cementerio de la procrastinación. Es una vida técnicamente cristiana, pero espiritualmente impotente, religiosamente correcta, pero eternamente irrelevante. Y si continúas en ese camino, vas a llegar al final de tus días no con celebración por lo que lograste, sino con llanto por lo que pudiste haber sido, pero nunca fuiste, preguntándote qué hubiera pasado si hubieras tenido el valor de decir sí cuando Dios te llamó en este momento exacto. Pero está la otra vida, la vida que comienza hoy si tomas la decisión correcta ahora mismo. Es la vida de levantarte cada mañana con urgencia santa, sabiendo que tienes una misión que cumplir y un reino que avanzar. Es la vida de acostarte cada noche exhausto pero satisfecho, porque usaste tu tiempo para propósito eterno, en lugar de desperdiciarlo en entretenimiento temporal. Es la vida de ver tu calendario no como enemigo que te roba juventud, sino como aliado que te recuerda que cada día cuenta y cada momento importa. Es la vida de imperfección radical, pero obediencia constante, donde tus limitaciones se convierten en plataforma para que el poder de Dios se manifieste, donde tus fracasos redimidos se convierten en tu testimonio más poderoso, donde tu disponibilidad imperfecta se convierte en el canal para milagros que solo Dios podría hacer. Es la vida de significado profundo, de impacto eterno, de saber que cuando llegues al final no vas a tener que preguntarte qué hubiera pasado si, porque vas a poder decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa diferencia entre estas dos vidas no se decide en un evento grande y dramático, se decide en esta decisión pequeña pero crucial que tomas en este segundo. Así que aquí está tu llamado final. Y esto no es una sugerencia que puedes considerar cuando te sientas cómodo. Es una orden directa del trono de Dios que está resonando en tu espíritu ahora mismo. Levántate, no metafóricamente, literalmente levántate de donde estás en este momento y declara en voz alta, aunque estés solo, aunque tu voz tiemble, aunque te sientas ridículo, el tiempo de la espera terminó. El tiempo de las excusas murió. El tiempo de la obediencia radical comienza ahora. Dios, te digo sí a todo lo que me has mostrado durante este mensaje. Sí a soltar el mañana y abrazar el hoy. Sí a moverme aunque tenga miedo. Sí a creer que no es demasiado tarde. Sí a comenzar con lo poco que tengo. Sí a cumplir el propósito para el cual me plantaste exactamente donde estoy. No cuando sea perfecto, sino ahora que soy imperfecto. No cuando tenga todos los recursos, sino ahora que solo te tengo a ti. No cuando me sienta valiente, sino ahora que estoy temblando pero dispuesto. Mi propósito máximo no es para algún día, es para hoy. Y en el nombre de Jesús, lo tomo ahora. Estoy listo. Y si esta verdad penetró tu corazón hasta lo más profundo, si estas palabras cambiaron algo fundamental en tu espíritu, entonces necesitas hacer algo más. Comparte este mensaje con alguien que conoces, que está exactamente donde tú estabas hace una hora, dormido en su propósito, paralizado por las mismas mentiras que acabamos de destruir, esperando que alguien lo despierte con la urgencia que tú acabas de recibir. Porque tu obediencia no es solo para tu beneficio, sino para que te conviertas en canal de esta misma verdad que liberó tu vida para liberar las vidas de otros que están esperando su momento de despertar.